Visiones Educativas. Bienvenidos a Visiones Educativas, en un episodio de gran interés para mejorar las herramientas de aprendizaje en el entorno educativo. Hablaremos el día de hoy de ajedrez en las escuelas, una estrategia para el desarrollo neurocognitivo. El ajedrez no solo es un juego de estrategia, es una herramienta poderosa para estimular el cerebro. En este episodio exploraremos cómo su implementación en los centros educativos puede mejorar el rendimiento académico, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, que son clave. Hoy nos acompaña Isaí Martínez, licenciado en Artes Visuales, certificado como entrenador nacional de ajedrez, campeón por equipos a nivel nacional, bicampeón en los Juegos Universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Cómo estás el día de hoy, Isaí Martínez? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Pues bastante bien, bastante alegre, contento por estar aquí en el programa y expresar un poco de algo que me apasiona a mí, lo que es el ajedrez, y la otra parte, que es mi pasión, que es la parte de la docencia, ¿verdad? La parte, combinar estas dos áreas para mí es bien fundamental. Docencia del ajedrez, Sí. ¿consideras tú que es muy importante al momento de que un niño pueda experimentar lo que es ese juego, o lo que es ese deporte, o lo que es ciencia? Claro que sí, claro que sí. Me parece que es una herramienta bien fundamental para nosotros los docentes, conocerla primeramente y tratar de implementarla dentro de del currículo de nuestras actividades académicas, dentro de nuestras clases, ¿verdad? Pero primero voy a explicar un poco qué es el ajedrez, porque algunas personas han escuchado tal vez que el ajedrez es De manera esporádica, Ajá, o sí, o lo confunden con, ¿cómo se llama este juego? Damero. Con damero. Sí. ¿Verdad? El ajedrez es un deporte de ciencia, el cual utiliza bastante el cerebro, ¿verdad? Desarrolla bastante habilidades cognitivas. El juego es un juego de estrategia entre dos personas. También hay ramas dentro del ajedrez, el cual se puede jugar por equipos, pero el objetivo principal es capturar al rey, ¿verdad? Un tablero de 64 escaques o casillas, 16 piezas oscuras, 16 piezas blancas, el cual todas esas te van a llevar a que vos trates de capturar el rey contrario, ¿verdad? Esa es la Ok. finalidad del juego. A eso se le conoce como jaque mate. Jaque mate. Correcto. Ok, interesante lo que nos estás comentando, porque sí, el ajedrez no solo se trata de mover piezas, porque yo lo he practicado de manera como amateur, aficionado nada más, y me he percatado que cuando he tenido la oportunidad de jugar con ciertas personas, yo le digo jugar, ¿verdad? Pero en realidad yo siento que quemo más neuronas que inclusive ir a hacer ejercicio físico. En realidad sí me he dado cuenta de que ocupas la capacidad de anticipación, ocupas esa capacidad de razonamiento, o me estoy equivocando. No, de hecho, son básicamente esos son parte de los beneficios que te aporta el ajedrez dentro a las personas, ¿verdad? Tanto niños, adultos, jóvenes, que tenés esa capacidad cognitiva de razonar, de pensar, te despierta muchas habilidades, obviamente en la parte de neurociencia, es muy importante decirlo, porque te hace conectar ambos hemisferios. Hay una conectividad de hemisferios. También parte de los beneficios es esa relación de estimulación en diferentes áreas del cerebro. Ujú, Entonces, sí. cuando hablamos de estimulación de varias áreas, estamos obviamente tocando puntos clave dentro del Como la ajedrez. corteza prefrontal. Correcto, corteza prefrontal, el Ajá, el parietal. lóbulo temporal Correcto. también. Entonces, cuando, por ejemplo, vos estás pensando en una jugada, eso ya estás activando cierta área del cerebro. Empezás a calcular dentro del ajedrez, estás activando otra ¿Qué es área. calcular para que podamos comprender un poco de ese término? Ok, calcular dentro del ajedrez es anticiparse. Obviamente estás calculando jugadas previas al que tu adversario pueda hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros los ajedrecistas, cuando jugamos una partida, por lo general pensamos, antes de mover una jugada, pensamos 5, 6, hasta 7 jugadas posibles que voy a hacer yo y posibles que va a hacer mi adversario. Pero no solo son 7 jugadas en realidad,
7 posibles movimientos, de cual ya calculamos alrededor de 60 a 70 jugadas por cada Wow, variante. de 7 movimientos, Sí, entonces lo de 7. estamos cuadriplicando, algo así. Claro, claro que sí. Porque, Ok. mira, solo para que te hagas una idea, en el ajedrez, las blancas inician, ¿verdad? Negras, por lo general a eso se le llama apertura y las negras van a defender. En los primeros 2 movimientos hay aproximadamente de 8 a 10 jugadas, solo en la primera jugada. Para la segunda jugada ya hay alrededor de 36 a 60 jugadas. Para la jugada 3 ya hay más de 1.400 jugadas, posibilidades. Para la jugada quinta a la jugada décima ya hay más de 1.000.000 de posibilidades que vos Es podés. decir, que el ajedrez, oíme, contame esto, el ajedrez básicamente no existe, me estás diciendo que no existe una partida igual. No, Tal vez no, pueden no, no. existir aperturas, como tú estabas mencionando, que pueden ser similares. Correcto. Sí, en el ajedrez vas a llegar a posiciones que ya se han jugado anteriormente, que de hecho hay los robots con la inteligencia artificial que hay hoy en día. Hay una una base de datos que podés vos archivar muchas partidas. Entonces, te da la opción de a vos mejorar. Te dice que en estas partidas, en el año 1800 tal, se jugó el campeonato mundial de tal persona y en esa jugada, justo en la jugada 38, en esa posición, él hizo esto. Pero, ¿cuál era la mejor jugada? Te dice la máquina que era esta posición. Entonces, llegas a posiciones similares, Ujú. pero nunca iguales, ¿verdad? Nunca Entonces, al iguales. final, eso es lo que vos estudias en el ajedrez. Vos estudias, haces tu simplificación de partidas para llegar, obviamente, al objetivo final, que es ganar. ¿Qué ganar? Ok, y entonces esto que estamos hablando un poco sobre esa metacognición, que es la capacidad de una persona de poder observar sus pensamientos, porque también el ajedrez ocupas eso, observar tus pensamientos al momento de planificar, al momento de anticiparte, al momento de aplicar el razonamiento lógico. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo podemos nosotros entonces relacionar que los niños se puede implementar el ajedrez desde tempranas edades? ¿Consideras tú que puede ser importante? Es muy importante y es muy relevante, obviamente, porque obviamente los niños necesitan, como te lo mencioné, activar ciertas áreas. La estimulación temprana es muy importante en niños, ¿verdad? Yo lo recomiendo el ajedrez, meterlo en los niños de 2, 3 años en adelante, ¿verdad? Ojo, no como a nivel competitivo, ¿verdad? Sino como juego. Porque puede haber frustración en Claro, tempranas edades y se pueden, correcto. por el contrario, alejar Es correcto. del deporte. Claro, entonces tiene que haber esa diferencia, ¿verdad? No al niño presionarlo como yo quiero que este niño sea campeón, yo quiero, no, sino que formarlo de una manera que el niño relacione el juego del ajedrez con su vida cotidiana. Por ejemplo, algo tan sencillo como el cálculo, ¿verdad? Entonces el niño se vuelve más reflexivo. Número 2, el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces el niño se vuelve más objetivo en el momento de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces Sí. ya que el niño está aprendiendo a relacionar el juego, el tablero, ¿verdad? Con la vida real, con la vida cotidiana, con lo que pueda pasar, ¿verdad? Entonces ya el niño ya no se vuelven tan impulsivos, ya los niños empiezan a controlar. Si el niño puede nacer obviamente con un tipo de trastorno, ¿verdad? O alguna enfermedad neurodegenerativa, perdón. Esto le puede ayudar, obviamente, a calmar su ansiedad. El niño ya no se, como repito, no se vuelven tan impulsivos y se vuelven más críticos y objetivos consigo mismo. Inclusive los niños con trastornos por déficit de atención, que en sus siglas es TDAH, se ha implementado también que el ajedrez los ayuda a ellos a tener una mejor recaptación a nivel de lo que es la atención, a nivel de lo que es el aprendizaje, porque el aprendizaje con el ajedrez, lo que yo puedo asumir, tú me puedes decir que eres el experto, es esa capacidad de esos movimientos de los peones, movimientos de caballos, de alfil, que ellos tienen que empezar a tomar decisiones antes de solo hacer el movimiento. Entonces, esa capacidad de reflexión y de toma de decisiones al momento de involucrarlo en la vida, eso les puede ayudar a que sean como que hay una mayor autorregulación en ellos, autorregulación, menos impulsividad y mayor capacidad atencional. Cuando tú te refieres a eso de los niños con trastorno del neurodesarrollo, en TDAH se ha visto a nivel de evidencia científica que sí les ayuda bastante el ajedrez. Sí, sí, claro. De hecho, hay muchos estudios, como lo repetís, como le dijiste, perdón, estudios científicos relacionan el ajedrez como un aporte significativo en estas áreas, incluso no solo en niños, sino en adultos con Alzheimer. Es curioso porque
al final estas personas lo que necesitas es como despertarle o activarle esa área, ¿verdad? Y eso es una parte que a mí me llamó bastante la atención, Se llama ¿verdad? neurogénesis. Neurogénesis, Sí, sí. neurogénesis, que es creación de nuevas neuronas. Correcto, Ajá, correcto. y lo que hace la neurogénesis, como crea nuevas neuronas, crea después la neuroplasticidad, que es la Es conexión correcto. de lo que son esas neuronas en diferentes Correcto. áreas del cerebro cuando se juega ajedrez. Es correcto, Ok. sí. De hecho, como te decía, eso es lo que me llamó bastante la atención a mí desde muy pequeño, eh, de cómo el ajedrez impactaba en estas personas, ¿verdad? El ajedrez, en lo personal, a mí me ayudó demasiado, demasiado en mi vida profesional. eh, Implementar todos los ejercicios que yo hacía al momento de estudiar el ajedrez ya de manera profesional, implementarlos a la vida real me ayudó demasiado en la toma de decisiones, en lo que estábamos hablando de impulsividad y todo eso. Obviamente para ser bien crítico, y eso es una de las partes principales que yo siento que el niño va reflexionando a tempranas edades, de ser crítico en sus decisiones. Al final el ajedrez es duro porque como es un juego individual, ¿verdad? Entonces, Entonces, si yo pierdo, perder una partida, yo voy a sentirme ¿a culpable. quién le echas la culpa? Sí, a nadie ¿Verdad? más. En el fútbol, pues, el defensa, aquí, ¿verdad? Un juego Sí. colectivo ya es un todo, ¿verdad? Pero en el ajedrez te culpas vos mismo, te duele más, por eso lo sentís más. Entonces, te haces susceptible, te haces reflexivo y Pero también puedes aprender a, valga la redundancia, a esa pérdida de Correcto. las partidas. Entonces, ahí- un niño, ¿de qué manera tú como maestro, si se implementara esto en muchos niños bajo tu experiencia que has tenido, cómo podemos fomentar de que en realidad los niños o qué papel puede jugar diferentes áreas sociales, ¿verdad? A nivel sociopolíticas, de igual forma, que puedan venir y apoyarnos para que los niños puedan tener como esta herramienta extracurricular para que no solo sea el fútbol, sino que también el ajedrez. Sí, creo que de las cosas que más se aprenden es la resiliencia, ¿verdad? Los niños se vuelven mucho más resilientes, aprenden a perder antes de ganar, porque el ajedrez no es un azar, ¿verdad? No es como el póker que lleva cálculo, pero es más, un poquito más a la suerte, ¿verdad? El ajedrez no, el ajedrez es calculador, ¿verdad? Entonces el niño aprende eso, aprende ese error, aprende de que se puede perder. Quiere decir de Aprende que a nivel lógico numérico también puede aportar el ajedrez para que el niño tenga mayor capacidad de cálculo mental. Claro, claro que sí, claro que sí. Son tantos los beneficios que te aporta el ajedrez que por eso yo me enfoqué bastante en esta área, bastante en la enseñanza del ajedrez, porque no es lo mismo ser un muy buen jugador, ¿verdad? Ser un muy buen jugador a ser eh, un maestro, ¿verdad? Para enseñar. De la enseñanza, y esa ahí es la clave, ¿verdad? Para mí es la clave cómo relacionar el ajedrez dentro de las instituciones educativas, ¿verdad? Cómo meterlo, cómo introducirlo, ¿verdad? Es bien difícil, al menos en el sector público yo sé que es bien complicado porque no tenemos una currícula dentro del sistema educativo que esté el ajedrez. Tal vez está dentro del área de educación física, ¿verdad? Tal vez si el maestro sabe de educación física, sabe ajedrez, lo puede implementar, ¿verdad? Pero eso ¿qué implicaría? Pero eso ya es una decisión propia y Correcto. también gasto individual por parte del docente. Ahí estamos, ahí va a llegar, que ahí ya y llega ya el gasto, los recursos, ¿verdad? Porque eso es un recurso didáctico, ¿verdad? Ya se vuelve un recurso didáctico para una clase. El objetivo es tal vez el niño, despertar el pensamiento lógico del niño, ser más críticos, tal vez no el juego como tal, sino que el objetivo del maestro es que el niño sea más concentrado, más inteligente, en áreas específicas que él quiera trabajar, ¿verdad? Sí, porque tú mencionaste de los dos hemisferios y eso me llamó la atención. Porque el hemisferio derecho está basado más en la creatividad y el hemisferio izquierdo está basado más en el razonamiento. Entonces, cuando hay esa interconexión entre lóbulos, al momento de estar practicando y jugando, eso ayuda a que el niño también tenga una mayor capacidad de motivación porque al momento de leer un libro, al momento de estar en la clase de matemáticas o esas clases que muchas veces se incorporan y uno las siente un poco como Pesaditas. más pesaditas, ajá, por así decirlo, más pesaditas. Y por el contrario, al practicar ajedrez te va a ayudar, le va a ayudar al niño a que tenga una mayor capacidad de entendimiento y eso hace de que se frustren menos. Correcto. Sí, bastante acertado ese comentario. De hecho, los niños, como te digo,
a medida del tiempo, a medida que van entendiendo realmente que el ajedrez no solo es un juego, ¿verdad? Obviamente, como te lo dije, al inicio, a tempranas edades, sí, dáselo como el juego. Después, ellos ven esos retos y esos retos lo aplican a la vida y eso les va a ayudar, obviamente, a ser mejores personas, personas más sensibles, ¿verdad? Todo eso va de la mano, ¿verdad? Va de la mano. Te mencionaba que dentro de la currícula no existe, ¿verdad? O no está, al menos yo no me entero, ¿verdad? De que esté dentro de la currícula, tal vez como clases extracurriculares, ¿verdad? Sé que las instituciones privadas sí tienen como esa parte específica. Me encantaría, obviamente, que estuviera. Hay países como Armenia, donde está también la campeona Judith Polgar. Esos países sí tienen Sí, son las obligatorio. hermanas Polgar, Sí, ¿verdad? claro, Ajá. esos países sí tienen, Hungría, perdón, sí, esos países sí tienen currícula, el ajedrez obligatorio, sí o sí. Por eso, obviamente, vemos esos países un poquito más, obviamente, desarrollados en ese aspecto y salen campeones mundiales, ¿verdad? Salen campeones mundiales en ajedrez. El ajedrez ya ellos lo ven como parte de su vida cotidiana, o sea, parte esencial, le ven y le dan la importancia para, obviamente, el beneficio de la población en general, ¿verdad? Sí, tú como docente, ¿cuál consideras que es el mayor desafío que puede haber para que un niño se pueda integrar al momento de crear el ajedrez dentro de los centros educativos? Ok, sí, hay bastantes dificultades. Creo que lo más difícil es lograr captar la atención, ¿verdad? Porque es un deporte que podríamos verlo desde un punto así fuera externo, que se ve algo aburrido, ¿verdad? Para muchas personas lo ven y es como, ay, ajedrez. Y lo relacionamos Pero con la porque no lo inteligencia, saben, correcto, pues. porque no lo conocen. Ok. No lo conocen. Entonces lo ven y dicen, ay, no es que estar sentado y estar pensando. Pero no, realmente cuando ya te introducís en el mundo del ajedrez, es bien difícil que salgas. Es bien, bien Te difícil. atrapa. Te atrapa de una manera increíble, pues, ¿verdad? Entonces, eh, creo que en las instituciones educativas, para mí, ¿verdad? Tenemos que, como docentes, prepararnos en diferentes áreas, ¿verdad? No solo quedarnos con la base de estudios que nos da la universidad, sino que buscar la manera, porque para mí el ajedrez, yo lo Ser implemento mucho, curioso. yo lo implemento mucho, Mm. para mí el ajedrez es una herramienta, ¿verdad? Que te puede ayudar, no solo, mi área es las artes, ¿verdad? Pero si fuera Y el matemática, arte y jugando ajedrez, practicando este deporte y después yendo a campeonatos, ¿tú sientes de que se te ha hecho más fácil al momento de crear arte, de crear claro, tu, claro, tu imaginación se expande, te sientes haces tú? demasiado creativo, te haces muy creativo, empezás a ver, por lo menos al momento de expresar, ya tienes el tema aquí en la cabeza, ya tenés ideas, el caballo se mueve aquí, entonces me gustaría plasmar esto o estas ideas, el peón corona dama, entonces, Anticipación cognitiva, correcto, entonces sí. hay tantas cosas que te ayudan al momento de desarrollar. Obviamente el arte también te ayuda mucho en la parte de la inteligencia espacial, ¿verdad? Pero como te digo, ¿cómo Las habilidades implementar? visoespaciales, Correcto. ¿sí? La pregunta aquí sería, ¿cómo implementamos el ajedrez en diferentes áreas curriculares, ¿verdad? Como matemáticas, español, ¿verdad? Primero el maestro tiene que capacitarse, obviamente, entender el ajedrez de la manera más básica, ¿verdad? No Básica. necesitas ser un experto, Ok. ¿verdad? Pero entenderlo, qué es el ajedrez, cómo son los movimientos, por lo menos saber los movimientos esenciales para por lo menos saber qué estás explicando, ¿verdad? Pero el ajedrez te puede ayudar, por lo menos en el área de español, el área de literatura, como leer partidas, ¿verdad? Ya es otro lenguaje. Ahí estamos hablando de otro lenguaje. En el área de matemática, el área de cálculo, en el área Ok. de arte, el área visoespacial, el área de entender los espacios. Porque he entendido que el movimiento del caballo salta, ¿verdad? Sí, Ciertos escaques o correcto. casillas. Entonces, esa habilidad visoespacial se va desarrollando Claro, también. claro, y incluso ahí hay partidas que incluso yo las he jugado a ciegas. O Ok. sea, vendado los ojos o no viendo las partidas, simplemente reconociendo el tablero aquí en mi cabeza. Dando Yo ya sé, nomenclatura. correcto, entonces yo ya sé más o menos dónde están ubicadas, bueno, sé dónde están ubicadas las piezas desde un inicio de la partida y a medida que va pasando el tiempo en partida, voy calculando todo en mi mente, voy también viendo en mi mente todo el tablero y lo que está haciendo mi contrincante. Entonces, eh, para mí el docente sí es una herramienta
que le puede ayudar demasiado en las diferentes áreas curriculares y siento que se podría mejorar mucho en la parte de didáctica, ¿verdad? Con la parte de la docencia para que puedan desarrollar mejor sus actividades académicas y no sea, como decimos, ¿verdad? Aburrido, porque en matemáticas a veces llegamos y está el maestro y a veces hay ciertas clases que son un poquito bien pesadas que se Sí. podrían dar, se podrían mejorar, claro que sí, utilizando estrategias. Hay muchas estrategias y a veces uno como docente comete el error de quedarse estancado, de quedarse solo con lo mismo. Como esto me funcionó aquí, lo voy a pasar por acá. Pero no experimentamos, no buscamos más. No nos preocupamos a veces por cómo aprende el otro. Recordemos que hay múltiples inteligencias y yo no puedo venir a evaluar al mismo niño, que yo sé que va a ser muy bueno en matemáticas, con el otro que va a ser muy bueno en la parte de artística, ¿verdad? ¿Cómo los evaluaron? ¿Cómo los voy a evaluar? De la misma manera, ¿verdad? Entonces ahí entra la parte cualitativa. Ujú. Ahí entra la parte donde veo muchas cualidades de los estudiantes y obviamente hago una nivelación de eso. Una nivelación de eso, ok. Entonces, fíjate que me parece un poco complejo, la verdad. Este es un tema muy complejo, para serte sincero, pero muy entretenido. ¿Por qué? Porque entonces hay un gran impacto a nivel de institución, ya sea por lo que es el familiar, por lo que es el niño en el centro educativo y lo que es el docente. Entonces, ¿cuál es el mayor impacto que podríamos nosotros discutir desde el punto de vista de las dificultades que puede tener un niño con trastornos de aprendizaje o problemas atencionales? ¿Cuál es ese impacto que puede en realidad, ya sea a nivel de apoyo, porque supongo que el ajedrez te va a apoyar en eso, en el sentido de la atención focalizada, atención selectiva, atención alternante, pero más allá de eso, también si no se aplica bien el ajedrez, ¿qué puede ocurrir también en los niños? Claro, puede haber mucha frustración. Creo que son de las cosas que más se puede ver en los niños. El niño es una esponja, ¿verdad? Y vos tenés que medir, porque como lo mencioné antes, no todos los niños aprenden iguales, ¿verdad? Independientemente si tiene un niño déficit de atención, entonces necesita primero ¿Y una qué técnica atención, se puede utilizar a nivel de medición? necesita una atención especializada, ¿verdad? Obviamente, Ajá. eh, si trae obviamente un diagnóstico, ¿verdad? Por un psicólogo, mucho mejor, ¿verdad? Obviamente uno ya tiene alguna idea de cómo tratar ese tipo de casos. En lo personal, yo he trabajado con niños de Ok. este índole, con niños con TDAH, Ujú. y me pasó que la madre de familia, recuerdo que me dijo que ya había estado previamente en talleres de ajedrez y los instructores en ese momento no lo podían controlar, ¿verdad? Y al ver que yo lo tenía pero bien quieto, ella se quedó asombrada. O sea, ¿Qué ¿cuál es, hiciste? cuál es la magia? Y las estrategias, ¿verdad? ¿Cuál es la magia de las estrategias? Sí. Probar distintas estrategias, no quedarse solo con una, y es lo que te digo. No me puedo quedar solo con un poquito y darle a él y a ver si funciona con él y si no funciona, ¿qué pasa? ¿Verdad? Sí. Entonces ahí no nos podemos encerrar como docentes, como instructores. Yo lo que hago es probar distintas herramientas, distintas estrategias para que el niño pueda centralizarse, pueda enfocarse en algo, ¿verdad? Porque yo sé que trabajar con niños con déficit de atención es muy complicado, obviamente, porque el niño se te pierde la Sí, es que hay atención mucha en impulsividad, segundo, entonces, en y es segundo. que una hiperactividad mental, pues, es decir, Correcto, es una hiperactividad mental, pero se expresa a nivel físico. correcto. Que la gente cree que solo es físico. No. No, también es a nivel mental, pues, entonces él lo expresa a nivel físico. Y entonces, como tú hablas de inteligencias múltiples desde ese punto de vista con el ajedrez, entonces, ¿de qué manera tú puedes venir y comprender como docente, ok, este niño aprende por el canal sensorial visual, este niño aprende por el canal sensorial táctil, este niño aprende por el canal sensorial ya más técnico, es decir, a nivel de nomenclatura, porque sé que existe como casi de la A a la H, ¿verdad? Correcto, Y del 1 al 8. Entonces, correcto. todo es una nomenclatura dentro de lo que es un tablero. Entonces, ¿cómo podemos, como docente, cómo podría el docente en realidad ¿Cómo detectar eso? detectar y evaluarlo? Sí. Bueno, una, creo que la experiencia, el trabajar día a día con estudiantes, niños, adultos, uno lo detecta rápido. No sé si es que se nos despierta ese instinto de los maestros, ¿verdad? Pero creo que desde el día uno detectamos, a veces
los metemos o los encasillamos en este niño es terrible, ¿verdad? Pero no, yo no trato de no cometer ese error, simplemente veo, observo primero, que es parte fundamental, la observación, ver cómo se comporta, cómo él reacciona ante estas nuevas experiencias, si es nueva experiencia para él, ¿verdad? Porque puede ser que despierte la curiosidad, a algunos que definitivamente no le interese. Entonces, ahí es donde busco esas herramientas, ¿verdad? Digo yo, este niño voy a probar diferentes técnicas, ¿verdad? Voy a probar con libros, voy a probar con videos, voy a probar con ejercicios, ¿verdad? Y voy a probar sin tablero. Entonces, a pura comunicación, a puro video. Entonces, esas son trucos o estrategias que a mí me sirven para detectar cómo ese niño va a aprender, cómo va a tener un aprendizaje significativo mayor, cómo va a lograr absorber más conocimiento con una estrategia o con otra. Wow, qué interesante lo que nos estás comentando en ese aspecto. También me gustaría saber qué papel puede jugar la familia dentro de este sistema de crear o la implementación del ajedrez en los centros educativos. ¿Qué papel tiene la familia acá? El rol de la familia, ok. Creo que más que todo sería el apoyo, ¿verdad? El apoyo hacia el docente, el apoyo hacia su hijo, hacia el estudiante, ¿verdad? Es muy importante. Quiere decir que hay que preparar a los papás también cuando el niño Claro, ya empieza claro que sí. a practicar Claro que ajedrez. sí. Claro que sí. Porque me hablaste de frustración. Hay mucho desgaste físico, hay mucho desgaste mental. Y si el niño se interesa por el ajedrez como tal, necesita ese apoyo, ¿verdad? Obviamente necesita ese apoyo incluso de sus amigos, ¿verdad? Incluso de su entorno, porque a veces ya cuando lo tomas de manera profesional el ajedrez, necesitas de cierta manera ese apoyo, ese vínculo con tu familia, con tus amigos. Que tú Porque, puedes, no porque correcto, hayas perdido ey, significa de que sos malo, correcto, porque esos son los pensamientos automáticos que se me pueden venir a mí si yo pierdo una correcto, partida. correcto. Claro, yo fui capitán de la pedagógica del equipo masculino y en general de los dos equipos, masculino y femenino, y me tocó ir a traer a mis compañeros tirados en el baño, En el en el baño, baño. después de una partida, destrozados, porque perdieron. Entonces, a veces estaban tirados, yo los iba a levantar, a darles ánimo, a darle apoyo, porque es algo, como te digo, cala, duele, porque tantos años de preparación. Me pasó incluso cuando fui a El Salvador, fui a Nicaragua, me pasó varias veces que perdí medalla por unos errores que hasta el día de hoy me marcan, pues, ¿verdad? Imagínate que necesitas obviamente preparación psicológica, el apoyo familiar es muy fundamental porque es tu amor, pues vos necesitas ese cariño, Sí, ese, sí, aunque sí que estamos hablando perdiste o de ganaste. empatía entonces Claro, también. claro, El claro. ajedrez fortalece las habilidades sociales, Claro que sí, Isaí. mucho, mucho, mucho. Las habilidades sociales aprendes eh, a conocer más a profundidad a las personas, aprendes a escuchar, Escucha activa. aprendes a escuchar. ¿Por qué? Porque el ajedrez, como es un deporte que tienes que estar absolutamente en silencio, ¿verdad? Tal vez empezás a escuchar o a entender tu entorno, lo que pasa en todo tu entorno. Entonces te volvés más susceptible, te volvés incluso más empático, te volvés un poco más amigable con las personas. Por lo general es una cualidad incluso de los ajedrecistas. Porque aceptas a perder. Correcto. Creo que la pérdida también es ganancia al final. Creo que es lo mejor que te puede pasar en el ajedrez. Perder. Perder mucho. Yo creo que cuando yo empecé de manera profesional, yo estuve 6 meses sin ganar una partida. 6 meses. 6 meses sin ganar una partida. Me frustré tanto, me frustré demasiado, pero a la vez, con el tiempo aprendí de que eso me estaba fortaleciendo. Porque con la persona que yo perdía siempre, cometía los mismos errores, pero no entendía, ¿verdad? Sí. No entendía que el error era yo. Ujú. Entonces eso me hizo más crítico. ¿Dónde está el error? En el miedo. Ok, El el miedo. miedo. Empecé a tenerle miedo al jugador, no a la partida. Entonces, cuando entendí que el ajedrez, el miedo, ¿a quién le tengo miedo? Sí, estabas dirigiendo el miedo hacia la persona que estaba persona. enfrente solo porque tal vez Porque tenía... me ganó, pues no, porque, una- porque me empezó a porque ganar, tenían- porque ajá. tenía más tiempo, tenía más experiencia. Entonces yo empecé a relacionar con él y tenía pánico. Cada vez que jugaba le quería ganar y me ganaba el miedo.
Entonces, muchas veces... el miedo nos puede hacer impulsivos, entonces. Es una barrera, claro, es un obstáculo, una barrera que te puede distorsionar al momento de jugar. La percepción del juego. Claro que sí. A pesar que esa partida ya la tenías ganadísima. Y te lo digo porque incluso mi entrenador, que es, fue Medina, campeón nacional de Honduras, gracias a Dios tuve un buen entrenador, él me decía, que vos le ganás. Y yo, no, es que vos le ganás. Entonces, cuando me empecé a creer que de verdad le ganaba y empecé a entender que mi miedo no era a las posiciones de ajedrez, sino que mi miedo era hacia él, y ¿qué es lo que hice? Empecé a bloquear ese miedo. Empecé a no verlo a los ojos. Porque ese yo lo miraba y me intimidaba. Entonces empecé a ver solo el tablero y empecé a ver las posiciones. Y cuando ya me sentía muy seguro, ahí. Cuando le empiezo a ganar, se vino... Incluso ahí gané mi primer campeonato. Sí. En ese año, justo después de esas partidas que yo empecé a ganar, en cuestión de 6 meses yo había ganado más de 6 torneos. Ok, entonces significa que muchas veces el ajedrez nos aporta en la vida diaria que nosotros podemos tener miedo como a nuestro docente, los niños, los alumnos, y creemos de que no nos va a ir bien porque el docente es muy difícil, que es muy enojado, Sí. pero es lo que hace que ese miedo que le tenemos al docente en la clase, al momento de la clase, nosotros lo vemos expresado en los niños, que ya sea en matemáticas, ya sea en ciencias naturales o ya sea en otra clase. Entonces, el ajedrez nos enseña a que en realidad hay que perderle el miedo y que sí nos puede ayudar a ser capaces. Entonces, los niños, por medio del ajedrez, pueden aprender a quitarse esas malas percepciones por medio del tablero y manifestándolo en la vida real para que ellos puedan progresar, para que ellos puedan ser más resilientes, para que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones y ser también más prácticos, considero yo. Sí, claro, total. Es increíble, la verdad, los aportes que te da el ajedrez, ¿verdad? Yo lo he vivido en carne propia y que lo experimento día a día con mis estudiantes. La verdad es que yo le doy gracias a Dios porque me dio esa habilidad. No sé, tengo esas habilidades como de aprender un poquito rápido bastantes cosas y me dio esa habilidad de aprender y entender lo que es el ajedrez y que me ayudó bastante a ayudar a las demás personas. Ok. Ayudar Ok. ¿Qué mensaje final podrías dar a nuestros televidentes sobre la Asociación del Ajedrez y cómo lo podemos implementar en los centros educativos? Bueno, un mensaje sería más ajedrez, ¿verdad? Más ajedrez en los centros educativos, más ajedrez en los hogares. Cómprenle un tablero en vez de teléfono, quítale el teléfono, póngale un tablero de ajedrez. No entiende, use las herramientas entonces tecnológicas para aplicarlos. Hay también academias de ajedrez aquí en Tegucigalpa, en San Pedro, en Honduras, diversos lugares, ¿verdad? Están en la Liga Central, el cual puede ayudar, puede dar ese plus para que sus hijos puedan practicar ese deporte, ya que no está dentro de los centros educativos, en algunos centros educativos, pues lo pueden implementar como extracurricular. Y en la parte educativa realmente me gustaría o me encantaría que estuviera dentro de la currícula, ¿verdad? Es un mensaje que yo igual daría, que el ajedrez se impulsara o mínimo se capacitara a los maestros, porque es una herramienta que si el maestro sí la sabe usar, puede lograr muchos de los objetivos que tal vez no ha logrado con otros de sus estudiantes. Ok, muchas gracias Isaí Martínez por tu aporte. Te agradecemos mucho por el hecho de cómo nos compartiste tu conocimiento, así como docente, como ajedrecista, y esa implementación dual, ¿verdad? Nos puede ayudar bastante a que los niños puedan mejorar si nosotros establecemos o implementamos el ajedrez en los centros educativos. Bueno, queremos agradecer su fiel sintonía cada jueves con nosotros. Recuerden seguir nuestras redes sociales por STVE Telebásica y nuestra página web, donde encuentran recursos valiosos que fomentan un camino hacia la excelencia desde las lecciones educativas y programas complementarios, como este video podcast, que cada semana refuerza contenido clave para un mejor futuro en Honduras. Se despide con ustedes David Laínez, neuropsicólogo clínico forense. Hasta nuestro próximo episodio. Que estén bien.